en Sudamérica hay familias enteras que viven del dinero que gana un niño de 10 años por jugar al fútbol. De 10 años. Y alguno me dirá que menos también. Le creeré 100%. Familias enteras que viven del dinero que gana ese niño porque el club le da dinero, porque la gente le da dinero. ¿Sí? Entonces, hay un tema muy duro, ¿eh? Eso es muy complicado. Porque si quieres, puedes, es falso. Por un lado está la genética, que quizás no la tienes. Por otro lado, con hacer lo que tienes que hacer no alcanza. Estás condicionado de muchísimas maneras y sobre todo cuando uno es niño, menos puede hacer y más condicionado está. La realidad es que tiene que haber un montón de circunstancias que se den muy bien para que las cosas vayan bien. ¿Sí? Mucha gente a eso le llama suerte. Ahora, ser jugador profesional de fútbol en este caso, ¿es como ganarse la lotería? Las pruebas abiertas de esas donde van muchos niños y juegan es reconocidamente la peor forma de captación en fútbol. La peor. A veces las cosas no están tan claras y a veces los entrenadores, sobre todo gente joven, con muchas ganas, que van y que piensan, empiezo trabajando con los alevines, con los chicos de 12 años, y si lo hago bien me van a dar los de 14, y si lo hago bien lo conozco con los de 16 y luego ya voy a llegar al primer equipo. Y ese es mi camino de entrenador como el jugador mismo. Si el jugador hace bien, llega. Pues yo como entrenador lo mismo. Eso es una idea muy extendida. Y es totalmente erróneo. Totalmente erróneo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CN Sportcast. Hoy tenemos con nosotros a una persona relacionada con el mundo del fútbol formativo. Se llama Carlos, y así que vamos a presentarlo. Muy buenas, ya era hora que seas algo de fútbol, así que me alegra mucho estar aquí. Ya me alegra tocaba, mucho ya que tocaba, me hayas sí. invitado, así que gracias, la verdad. Espero estar a la altura. Antes de continuar con el episodio, me gustaría agradecer a la parrilla argentina Puerto Madero, aquí situada en Madrid, por su disposición del lugar para hacer la entrevista. Sí, seguro que sí. Bueno, para empezar un poquito lo que es la entrevista ya y para hacer entender a la audiencia un poco quién eres tú, Sí. si podrías hacer una breve explicación. Sí, a ver, no soy nadie, no soy nadie importante, pero no, a ver. Tengo la suerte de llevar ya varios años en el mundo del fútbol, prácticamente desde que salí del colegio, que me dedico al fútbol. Trabajo hoy por hoy, ya van 5 años o 6 años, mira, ya ni me acuerdo, ¿eh? Por eso es que hay Claro, sí. Trabajando en la Universidad Europea, en la sección que es la Escuela Universitaria Real Madrid. Soy codirectora ahí de 4 másters de fútbol, orientados a diferentes puntos, para entrenadores, para directores deportivos, para dirección de cantera, para Big Data y temas de análisis o aspectos tecnológicos relacionados a ese tipo de tareas. Dentro de eso he trabajado también en campo con muchos clubes, aquí en España con el Getafe, con el Levante, he trabajado también en consultoría, como se dará cuenta ya la gente, soy oriundo de Argentina, crecí allí obviamente, allí también trabajé con clubes cuando era muy pequeño, y viví 5 años en Australia, donde también trabajé allí en fútbol tanto formativo como profesional. Aquí lo mismo, lo que decía, en Levante trabajé con cantera, en Getafe trabajé con primer equipo, ¿sí? En áreas diversas. Eso es lo que yo considero que es donde más fortuna tengo, ¿sabes? A fin de cuentas tengo esa suerte de haber tocado muchos palos, de haber hecho captación, o sea, scouting, identificación de talento, de haber sido entrenador por 15 años, 16 años, en diferentes niveles, desde chicos de 7 años a chicos de 19, de haber visto el nivel más alto y trabajar con jugadores que han sido campeones del mundo, hasta niños a nivel social recreativo, ¿no? Y que son cosas diferentes, no es una mejor que la otra, son cosas diferentes, ¿no? Luego, cada uno tiene más afinidad para una u otra cosa. Tuve la suerte de verlo todo, de hacer un montón de cosas, de tener roles de coordinación, roles de dirección de cantera, roles de secretaría técnica, o sea, scouting, pero de coordinar tanto como de ser el último de la pirámide. Entonces, al margen de decir, bueno, soy esto, o, joder, famoso no soy en absoluto, obviamente, pero sí que pongo en valor que he tenido una experiencia muy variada en muchísimas cosas dentro del fútbol y en diferentes países. A fin de cuentas son 3 continentes, conozco un montón de gente. Por suerte, por la universidad, tengo para trabajar con muchísimos clubes, el Real Madrid uno de ellos, pero muchos clubes de España, de toda Europa. Alumnos, o sea, el alumni, como quien dice, el grupo de alumnos, también muy repartido por todo el mundo, estamos en contacto y tengo la suerte de estar en constante actualización, no solamente por el trabajo que se hace con los clubes y con la gente que está en los clubes sobre lo que hacen, sino por todo lo que es investigación científica,
cosa que también es del área académica, es muy importante estar al tanto con todo lo que se hace y todo lo que se averigua, todo lo que se modifica. Sabemos que hoy en día hay una cantidad de información muy alta que está surgiendo de todas las líneas científicas y tenemos que estar atentos a eso. Sí, claro. Así que desde esa perspectiva considero que eso es lo más valioso que he tenido la suerte de desarrollar. Muy bien. Entonces, ¿cómo te ha ido este año, por ejemplo? Wow, el año viene bien, la verdad que viene muy bien. De hecho, ahora en 2 semanas tengo que estar en Holanda con la universidad, que visitaremos a los clubes y es uno de los momentos más interesantes del año, ¿sí? Y algo que siempre vengo haciendo porque se da en esta época y de lo que más se disfruta, porque sobre todo allí van bastante en punta con un montón de aspectos innovadores respecto de la formación de jugadores y eso es guapísimo, pero el año la verdad que viene muy intenso, queda mucho todavía, pero hay varios proyectos que están surgiendo, tanto de consultoría como trabajo que hacemos con los clubes y pues el andar de la universidad, desde investigaciones que tengo corriente una investigación que ya ha llegado a su fin, ahora hay que pasarla a escrito, que es todo sobre lo que es identificación de talento en fútbol, o sea, en canteras, en lo que es fútbol base, trabajar con chicos. Siempre se habla de Secretaría Técnica, de Scouting para primeros equipos, eso es más normal. De fútbol formativo se habla muy poco y hay literatura muy poca de eso. Entonces, hay un trabajo que estoy realizando hace tiempo ya que va enfocado a eso. Quizás es algo que domino mucho por esto, pero no me considero un especialista de eso, porque de igual manera he estudiado mucho todo lo que es la transición de jugadores desde lo que es el fútbol juvenil al primer equipo. Esto es algo, también una temática muy nueva y muy interesante. Todo el proceso de desarrollo, formación, etcétera, etcétera, metodología, hay un montón de material y hay que dominarlo, a fin de cuentas. Entonces, el año viene demandando mucho en esa línea, pero por suerte está interesantísimo. Y ahora, hoy por hoy, inclusive, estamos un poco con mis colegas, estamos un poco con la cabeza orientada al caso de un chico que tenemos, que estamos trabajando, que tiene 12 años la criatura, y es un caso que es difícil, ¿no? Porque estamos viendo ahora que todavía el chico no ha llegado a lo que nosotros llamamos PHV, que es el típico estirón, ¿sabes? Cuando el chico de 13, 12, 14 años pega el estirón y ya pasa a ser más maduro. Está todavía sin llegar ahí, pero ya estamos viendo muchos de los efectos negativos de todo lo que ha hecho antes. Por un lado, de toda la presión que sufre de parte de su familia, es un chico de nivel muy alto, muy alto. ¿Futura estrella? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Todo el mundo, si lo ve jugar, diría que sí. Diría, es un fenómeno, es un crack, va a valer miles de millones, es como tal, es como cual, y eso, claro, eso le pesa al niño. Claro, el chico tiene, a ver, no voy a dar el nombre, pero el chico ha salido en los medios, ¿sí? Es un chico que está en los medios, ¿sí? Y que se le ha visto por televisión y se le ha visto por los diarios, etcétera, etcétera. Y se le ven los efectos de toda esa presión que sufre y todos los efectos de todo lo que le hicieron hacer cuando era más pequeño. ¿Sí? El chico sufrió, yo lo llamo así. Le hicieron entrenar desde muy pequeño muchísimas horas y sobre todo a nivel físico. Y ahora estamos viendo todos los problemas. Porque a fin de cuentas, el entorno que tiene, no lo quiero criticar, pero a fin de cuentas tenía una mentalidad que creo que no está a la altura o en la línea de lo que se sabe hoy por hoy sobre lo que es el desarrollo de los niños de esas edades. Cuando los chicos tienen 6, 7, 10, 12... 15, ¿sí? Pues necesitan cosas diferentes. No se puede hacer cualquier cosa. No se puede tratar a un niño de esas edades como si fuese un adulto. Pero mucha gente, por desinformación quizás, termina cayendo en esos errores. Y esos errores tienen un precio muy alto. Y ahora estamos trabajando con todo el grupo, ¿sí? Desde la preparación física, el área de psicología, los entrenadores, etcétera, etcétera, para intentar empezar a mitigar esos problemas y empezar a conducir al niño, pero no es fácil. Porque luego también hay un padre que tiene que asumir que ha hecho cosas equivocadas y eso es muy difícil. Piensa en el ego. El chico es un fenómeno y el padre le dice, esto está mal. Y dice, mira al niño, es un fenómeno. Entonces, ¿cómo dices que he hecho algo mal? Es muy difícil. Pero la verdad que es un caso que tenemos ahora, pero he visto montones de casos de niños que en sus etapas iniciales se les ha hecho hacer algo que en realidad no es bueno para ellos. En realidad no es algo que sea bueno y es más, tiene un riesgo grande de salud y a largo plazo y de manera crónica. Esto es lo que nosotros llamamos los riesgos de especialización temprana, pero bueno, es algo que es muy común y tenemos que lidiar mucho con esto. Me ha gustado el concepto este de especialización temprana. Sí.
Muy Creo útil. que habría que matizarlo un poquito y aterrizarlo. Vale. ¿Me podrías decir qué es la Sí. especialización temprana? Para decirlo así en líneas generales, esto es cuando una persona, luego ya matizamos dónde y si no, a ver, si hablamos temprano, estamos diciendo edades tempranas. Vamos a ubicarlo. Antes de ese estirón, antes de ese PHV, y desde los 5 o 6 años cuando comienza la práctica deportiva. A veces 4, entre una cosa y la otra, es muy difícil que comience la práctica deportiva, de verdad, antes que esa edad. Es un tema de maduración psicológica típica que está en todos los libros. Cuando a una criatura de esa edad se le hace entrenar para mejorar su rendimiento de una manera que es repetitiva, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, ¿sí? Estamos hablando de una práctica que no es agradable necesariamente, que luego podemos matizarlo, pero es excesiva. Es excesiva. Dependiendo también de la práctica deportiva de turno. Una cosa es hablar de fútbol, otra cosa es hablar de otros deportes, que ahora podemos ver. Pero es hacer mucho de una cosa con el objetivo de ser mejor en esa cosa. Y la realidad es que esa mentalidad y ese tipo de actividad no se condice con lo que los chicos de esa edad necesitan. ¿Sí? De hecho, está muy estudiado este asunto y está en el punto tal que se llegó a la conclusión científicamente demostrada de que todo esto que es especialización temprana, de que un niño de esas edades entrene muchísimo y se esfuerce a nivel físico, como técnico, como lo que fuese, está contraindicado, está mal. Contraproducente para su... Totalmente, claro. Totalmente contraproducente. ¿Cómo? Pues ¿Por qué? Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pero culturalmente hay muchos sitios claro, sí. que todavía no te digo que los practicantes, o sea, los entrenadores y eso, obviamente lo tienen que saber, pero un padre muy pocas veces lo va a saber. Si un padre no tiene cierta educación sobre lo que es el desarrollo motriz de un niño, y a largo plazo no lo va a poder saber. ¿Y cuánta gente lo sabe? Esto es una cuestión de información. Entonces, es difícil. Yo sé que es difícil. Nosotros no culpamos a la gente, porque ¿cómo van a saber? Hay un montón de cosas que yo no sé de otras cosas de vida. Yo no lo puedo saber. Entonces, ¿qué pasa? Uno va con lo que uno cree y sobre todo que se sabía o se entendía, si hablamos de cuando el padre de un niño ahora creció, hace 30, 40 años o lo que fuese, si tuvo una práctica deportiva, seguramente fue bajo las reglas de otra línea de pensamiento, que no es la que hay hoy, porque hoy sabemos mucho más que lo que se hacía hace 30, 40 años. El tiempo pasado hoy se ha investigado claro. mucho más. Entonces, hace 30, 40 años, todo lo que era deporte estaba mucho más orientado a lo militar, se entrenaba de una manera diferente. Entonces, una persona que creció en eso y tuvo una experiencia no del todo mala en eso, aunque no haya llegado, que lo más probable es que no haya llegado a ningún nivel alto, quiere lo mismo con su niño, porque es todo lo que conoce. Y se cometen errores. Sí. Se cometen errores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que cuando una criatura vive un proceso de especialización temprana y entrena demasiados días, demasiadas horas, con métodos que son especialmente demandantes, que tienen poco de placer y de disfrute, que tienen poco de juego, ¿sí? Que ahora matizamos eso. Y esto, machacar, en líneas generales, eso produce dos tipos de consecuencias, las psicológicas y las físicas. Psicológicas, se conoce, en español no tenemos una buena palabra, pero es el síndrome de burnout, síndrome de quemarse. Burnout. ¿Sí? Cuando uno se quema, ¿sí? Cualquier persona que en el trabajo... estar quemado, lo típico, vamos, sí. Lo que sabemos. Hablando en plata. Entonces, pero esto a los chicos les pasa con 15 años, no les va a pasar con 12 años. La factura viene luego. ¿Sí? La factura viene luego cuando, después de todo ese tiempo, después de vivir muchas cosas, se aburre, se cansa. Es más, se siente mal haciendo esa actividad que tanto ha hecho. ¿Sí? Porque ya no tiene ningún foco de placer sacando de ahí. ¿Sí? Eso es lo psicológico. ¿Sí? Y que eso también puede tener una serie de asuntos y temas que pueden ser complejos. Pero las físicas son aún peores, dependiendo también más de la modalidad deportiva. ¿Por qué? Si uno machaca, luego se desarrollan lesiones crónicas. Lesiones que no va a poder curarse el resto de su vida. De rodilla, de cadera, de lo que fuese, ¿sí? Y entonces, luego, por todo ese castigo, dicho mal y pronto, que ha sufrido la criatura en pos de mejorar, ¿sí? Después tiene una calidad de vida peor por lesiones crónicas, claro. ¿Sí? En fútbol esto es más matizable porque hay un poquito más de espacio para moverse, pero hay un caso que es muy claro, que es el de gimnasia deportiva. Gimnasia deportiva está ahora evolucionando sus métodos porque está en camino de ser contraproducente y ser declarada una actividad que no es buena para niños. Y es una actividad, sabemos todos, tiene una tradición olímpica enorme en la gimnasia deportiva y todas sus modalidades.
pero es muy demandante, sobre todo las que son las de barras, las que requieren fuerza sobre todo, ¿no? No tanto la artística. El pico de rendimiento para esa modalidad, sobre todo en niñas, es de 15, 16, 17 años. Sí, la mítica gran performance de Nadia Comaneci, 72 años, era ella con 13 años, 12, 13 años, y fue las mejores. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, el pico de rendimiento, que es lo que está estudiando todos los deportes, es muy temprano. Por lo cual, para llegar a un nivel de dominio máximo en gimnasia deportiva, hay que empezar con 3, 4 años. Y luego, con 6, 7, 8, 9, 10, 11, machacar. Y durante mucho tiempo, las niñas, niños de esas edades que hacen gimnasia deportiva, deporte muy común en países de estilo Rusia o ex Unión Soviética, etcétera, etcétera, habían o estaban haciendo entrenamientos de 2, 3, 4 horas por día, 5 veces a la semana. 20, 30 horas de entrenamiento. ¿Qué pasa? Se notó que por ese tipo de entrenamiento, las criaturas esas luego no llegan a su estatura final. Igual tiene una estatura natural de 1,80 m y se queda de 1,75 m. ¿Sí? Y luego desarrollaban una serie de problemas. Eso es debido al efecto del entrenamiento. Sí, pero el músculo que es se bloquea, se acorta, ¿no? O sea, no, a ver, el músculo se genera mucho más fuerza antes y por el tipo de actividad, ¿sí? Por el tipo de movilidad articular necesaria, los grados de movimiento y el tipo de estímulo al que se somete a la criatura. Por eso hace que se bloqueen ciertas acciones. Entonces, los huesos se quedan acortados por eso, porque el estímulo es que no pase de ahí. ¿Sí? Entonces, hay una serie de herramientas o situaciones que llevan a eso, que llevan a que repitiendo esta acción una y otra vez a nivel tan alto de fuerza, pues el crecimiento se queda. Luego se puede decir, en baloncesto, una persona que salta todo el tiempo y ese tipo de cosas, también crece más que lo que estaría hecho. Pues el cuerpo se adecua a eso. Entonces, el cuerpo, a fin de cuentas, y más cuando se es niño, es muy, muy adaptable, muy adaptable. Pero para que se adapte de forma positiva, tiene que tener buenos estímulos. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con tema de comida, con tema de un montón de cosas. Si uno come bien, se crece muy bien y se llega a igual situaciones de mayor desarrollo físico-motriz que comiendo muy mal. Está muy, muy ligado el tema de que la nutrición en edades infantiles está ligada con después, terminado el proceso de crecimiento madurativo, la cantidad de lesiones musculares que hay. ¿Sí? O sea, hay jugadores de fútbol que tienen tendencia a lesionarse siempre, rotura de fibras, etcétera, etcétera. Puede ser por un montón de motivos, pero a los chicos que se ha reconocido que por desgracia han crecido en situaciones de carencia y no han podido tener una buena nutrición, pues un gran motivo es ese, que no tienen incorporados en su sistema capacidad de recuperarse. Entonces, hay tendencia a lesionarse, se vuelven a ser crónicas estas. Sí. Pero sí, a ver, lo mismo pasa a nivel cognitivo, a nivel cerebral, o sea, sabemos que hay cosas de ese estilo. Por eso, a fin de cuentas, las lesiones o los problemas son siempre multifactoriales. Siempre hay muchas razones que explican una sola cosa. Vale, dentro de eso uno encuentra patrones. Para eso está la ciencia, para estudiar estas cosas y ver las relaciones. Muy bien. Entonces, en esta línea está más que demostrado que lo que es práctica deliberada, ¿sí? Que es el concepto central de la especialización temprana, hacer mucho práctica deliberada, que como definición es orientada a una mejora de una habilidad específica, ¿sí? Por vía de entrenamientos que suelen ser de repetición, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y no ligados a placer ni disfrute, ¿sí? Se puede conseguir cierto rendimiento, nadie dice que no se consiga rendimiento, luego se puede comparar cuánto rendimiento se consigue y con qué nivel de retención, que eso es otra historia. Todo eso hecho varias veces tiene consecuencias negativas. Entonces, lo que se dice en líneas generales es evitar la especialización temprana. En gimnasia deportiva, 100%. Sí. Deportes cíclicos que requieren mucho eso para preparación, atletismo, natación, etcétera, etcétera, evitarla. Hay otras formas. Haciendo menos, ¿sí? Y buscando otras formas de desarrollo, ¿sí? Pero en deportes de equipo hay alternativas que son realmente las que son más viables, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con las etapas de desarrollo de un niño, ¿no? Las etapas de desarrollo de la vida deportiva de una criatura, ¿no? Hasta esa edad de 11, 12 años, ¿sí? Si una criatura empieza a
a dar sus primeros pasos en algún o algunos deportes, puede hacerlo desde una iniciación, lo que se conoce como iniciación, y sea una etapa de descubrimiento, ¿sí? Esto se ha investigado mucho, autores como Coté, como Gagné, han hecho obras muy importantes, y hablan de una primera etapa de pruebas, de descubrimiento, ¿sí? Lo que en inglés le llaman sampling, o sea, prueba un poco de esto, prueba un poco de aquello, prueba un poco de lo demás. Esto va un poco en línea con lo que se conoce como diversificación temprana, ¿sí? Ujú. Hago muchos deportes. Eso es muy bueno, es positivo, ¿sí? En general es positivo, sobre todo para deportes que luego son cíclicos, para que haya una base más amplia de habilidades motrices, ¿sí? Y un repertorio motriz más amplio en los niños, que eso le va a servir para toda la vida, ni hablar de desarrollar su potencial atlético o deportivo. Y luego se puede transformar en algo que se especializa más adelante. Pero no es necesariamente lo mejor para fútbol. Y sobre todo no da con la realidad. Los chicos no quieren ver muchos deportes. Es verdad que los chicos que disfrutan el deporte les gusta jugar a uno que quizás les apasiona mucho y luego también juegan a otro aquí, otro con amigos, otro individual. En el colegio. Exactamente. Sí. Educación física suele dar un poco de eso, pero generalmente es normal ver, sobre todo en países latinos, fútbol. Los chicos quieren fútbol y piden fútbol y quieren más fútbol. Entonces, uno pensará y dice, a ver, pero el chico solamente quiere jugar al fútbol. ¿Cómo es eso no algo que lleve a especialización temprana? Por el método de entrenamiento, sobre todo, y por el ambiente de trabajo, el ambiente de juego, ¿sí? Aquí es donde vamos a esta línea, ¿no? Dentro de esta etapa de sampling, ¿sí? Si hay que evitar la especialización temprana, pero la diversificación no es algo que me funcione porque este chico no quiere solamente esto, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es la que se ha descubierto que termina siendo la más eficaz de cara a futuro desarrollo de talento? Se llama, en inglés, o sea, traduciéndolo del inglés, es involucramiento temprano. Es temprano porque es mismas edades, ¿no? El involucramiento es eso. Quiero participar en esto y quiero participar mucho. Entonces, ya de por sí hay una historia diferente. Es el niño o la niña quien quiere involucrarse, quien quiere hacer actividad, ¿sí? Hay una frase que utiliza el psicólogo Pep Marí, muy conocido aquí, que es: nadie se compromete con lo que no elige, ¿no? Y eso se puede aplicar a un montón de cosas, pero para deporte infantil es tremendamente necesario. Entonces, en esta línea, este involucramiento nace de las ganas de querer jugar, ¿sí? Entonces, es un tema de, primero, querer participar desde esa naturaleza. El segundo, desde cuál es la actividad que se hace, ¿sí? Uno puede ver que la práctica esté más orientada a la repetición y a mejorar, o puede ver que una práctica esté orientada a jugar. ¿El jugar impide la mejora? No, al contrario. De hecho, el concepto de involucramiento temprano ha, en cierta forma, confirmado lo que todos sabíamos de antemano que era necesario para luego alcanzar un gran nivel, que es el juego de la calle, ¿sí? Que hoy se ha perdido, la situación, la sociedad, etc. Pero sabemos que los grandes cracks del mundo, y sobre todo de años anteriores, han crecido jugando en la calle. Sí. Eso es el ejemplo de involucramiento temprano. Ese juego espontáneo se le conoce en academia como juego libre, ¿sí? Un niño tiene el espacio, tiene el tiempo y se involucra en el juego de forma espontánea y va y juega, y es natural. ¿Eso solo alcanza? No. Luego está el elemento que es absolutamente fundamental en involucramiento temprano, que se llama juego deliberado. O sea, es un juego organizado. Y aquí es donde metemos en temas de entrenamiento, de metodología, de inclusive competencia, ¿sí? Porque es diferente que nos juntemos a jugar en la calle, igual queremos ganar, queremos darnos de hostias, todo. O sea, vamos, todos los que hemos podido disfrutar del fútbol de calle o el fútbol ese espontáneo, aunque sea en el patio del colegio, queremos ganar, ¿no? Vale, una cosa no quita la otra. Luego vas a competir con tu equipo y también quieres ganar, pero esa competencia está organizada, tienes un entrenador, hay árbitros, ya está organizado. Eso ya parte de lo que es deliberado, ¿no? Está planificado de esa manera. Lo mismo en el entrenamiento. Entrenadores que están interiorizados con métodos como lo que se conoce aquí como el modelo comprensivo, etcétera, etcétera, que ponen al jugador en el centro, que tienen una perspectiva mucho más científica a partir de esto, entienden que lo importante en esas edades es que el niño disfrute y el niño se concentre en jugar. Y que el niño, justamente, ¿qué significa jugar? Significa pasárselo bien, significa competir, significa el desafío también de hacer algo mejor que lo que había hecho. Que los chicos quieren mejorar. Hay una relación amplísima entre
el bienestar de una persona y su sensación de haber mejorado con algo. Se llama autoeficacia. ¿Sí? Lo investigó esto Ausubel, o sea, un montón de psicología aplicada tremendamente clara y contundente sobre el tema del papel de la mejora y el disfrute de la actividad en la que se mejora, ¿no? Pero la forma en la cual se mejora es importante, pues yo tengo que sufrir, entonces igual ya no me interesa tanto, ¿vale? Aquí empiezan a haber un tema de valores también. Yo quiero que el niño aprenda también el concepto de sacrificio. Bueno, lo podemos matizar. Eso es otra cosa, ¿sí? Y podemos también desarrollar su idea de sacrificio por vía de otros tipos de tareas, otro tipo de situaciones. Pero a lo que es el desarrollo de habilidades motrices, técnicas, físicas, lo que fuese, en líneas generales, lo que más efectivo es, por un tema de salud a largo plazo y también de efectividad de aprendizaje, es crear situaciones de juego donde los chicos se concentren en jugar. Y jugar, lo que dijimos, significa ganar, significa divertirse, significa disfrutar con los compañeros, significa desafiarse a uno y otros, ¿no? No es todo sonrisas y abrazos. No, claro. Perfecto. Pero me concentro en eso. Ahora, si el entrenador es bueno, ha creado un juego, ¿sí?, donde se trabajan determinados aspectos a mejorar. Se trabaje el pase o se trabaja un concepto táctico y lo ha diseñado y le ha puesto unas reglas y una cantidad de cosas que hace que los chicos no sepan que están trabajando eso. Claro. No lo saben. Es una forma como más sutil de darles pues, totalmente. Un entrenamiento. Sin dudas. Sí, y además entonces, los niños yo creo que lo disfrutan. No hay punto de comparación. Seguro. No hay punto de comparación. Ahora, los niños te van a hacer todo lo que les digas, ¿sí? Porque les encanta jugar, claro, y les encanta el concepto de mejorar. Y si a ellos se les dice, para mejorar hay que repetir esto muchas veces, no te lo van a disputar, ¿sí? Si uno va y habla con su entrenador y le dice, no, mira, aquí hay un método mejor que te va a dar más mejora, inclusive mayor nivel de mejora en menor tiempo, con mayor retención, y encima los chicos se lo pasan de puta madre, perdón, se lo pasan bien, entonces mejor, ¿sabes? Entonces va a ser todo mucho más eficaz. Por eso es que el involucramiento temprano es la respuesta, es lo que está estudiado. Cuando se empezó a hablar, inicialmente en la academia, se hablaba de o especialización temprana o diversificación temprana. Y todo el mundo decía, diversificación temprana, los chicos tienen que hacer varios deportes, claro, ¿sí? Porque especialización temprana es malo. Perfecto, pero apareció el que dijo, pero esto no aplica en muchos casos. El niño, los niños, estos niños, esta cultura, quieren hacer este deporte, lo eligen ellos. Porque tienes que forzarle a hacer otro deporte que a lo mejor no le interesa porque le va a beneficiar. Pues, pero tal cual dices, porque con esta información hubieron programas enteros a nivel estatal que dijeron, no, los niños tienen que hacer diferentes deportes, por lo cual un mes hacen un deporte, otro mes hacen otro deporte. Y el chico quiere hacer un solo deporte todo el año. ¿Sí? Entonces, claro, encontraron que eso no funcionaba. Pues investigaron y dijeron, para ciertos deportes, sobre todo los de equipo, fútbol, baloncesto, balonmano, etc., lo que más funciona, y siempre ha funcionado, solo que no nos hemos dado cuenta, es el involucramiento temprano, que es mitad o parte espontaneidad del juego, el fútbol de la calle, y en parte entrenamiento y situaciones planificadas por adultos, bien hechas desde la perspectiva de respetar los tiempos de los niños y respetar las necesidades de los niños, y no considerarlos como adultos, ¿no? Como adultos pequeños. Adultos pequeñitos, sí. ¿Sí? Entonces, ahí sí que la verdad es que se sabe algo en esa línea que hoy por hoy es cada vez más nuevo y que se dan, por suerte, cada vez mejores situaciones. Aquí en España cada vez se trabaja de mejor forma porque los entrenadores vienen mejor formados. Eso no significa que la información se extienda a todo el mundo, ¿no? Pero cada vez el trabajo es mejor, tanto en las canteras profesionales como en niveles más de base, de clubes de barrio, trabajos más recreativos sociales. Entonces, en esa línea, pues aquí se mejora mucho. En Holanda son espectaculares. Piensa, Holanda, llueve día sí, día también. O sea, el juego espontáneo está muy, muy limitado. Hay que solucionar eso porque todos sabemos que el deporte es beneficioso para todos y para una cantidad altísima de aspectos variados en toda la vida. Por lo cual, los países avanzados saben el deporte es bueno, hay que fomentarlo. Pero si tienes una climatología complicada, es difícil. Por lo cual se hacen muy buenos en generar juego deliberado. Muy, muy buenos en juego deliberado en esa planificación. Pues muy bien.
De eso hay que aprender y hay que saber llevarlo con inteligencia al contexto diferente, porque no es lo mismo Holanda que Argentina. Claro. Son países tremendamente diferentes, por lo cual no es la misma fórmula, solamente los conceptos y cada uno en su contexto. Que el contexto es el país, la región, la ciudad, el club y las familias que tengo y los niños que tengo. Eso es un contexto muy puntual, ¿no? Todas estas actividades son altísimamente determinadas por el contexto que les rodea. Así que de esa perspectiva se da que esto es uno de los pasos más fundamentales. Luego dirás, ok, estamos en estas edades, pero ¿luego qué? ¿No? Pues muy bien, se da, según las investigaciones que estaban hechas, que definían esta época de descubrimiento o sampling, que con el crecimiento madurativo, los chicos ya empiezan a visualizar su futuro, tienen ese pensamiento abstracto que ha descubierto Piaget, etcétera, etcétera, y proyectan y ya toman una decisión. Volvemos a la frase de Pep Mari, toman la decisión, yo quiero esto, yo quiero ser esto, y voy a dedicarme y voy a sacrificarme por esto. A partir de ese momento comienza la etapa de inversión, se le llama, porque se implica una inversión en tiempo, muchas veces en recursos, ¿no? Claro. Depende de la actividad deportiva. Yo quiero hacer esto, ¿sí? Que es verdad, también se podía haber dado antes, pero hay una diferencia en la capacidad de pensamiento de los niños. Entonces, que hay que tener mucho cuidado. Y ahí estamos hablando ya chicos de 13, 14, 15, 16, y ahí sí es mucho más normal ver que se entrenan 4 veces por semana, 5 veces por semana, se hacen sesiones más largas o sesiones más de otros aspectos más relacionados al rendimiento, se los prepara, se les, entre comillas, completa como jugadores, hablando de fútbol, y luego ya pasan a la etapa de rendimiento o pre-rendimiento y rendimiento. 17, 18, 19 y nos metemos en temas de ya pasar al fútbol de adultos o el deporte de adultos. ¿Sí? Entramos en lo que decía, transición a lo que es fútbol senior, fútbol profesional. Esto es una temática esa también muy, muy, muy interesante. Así que hay que saber dónde van las cosas y que uno pueda ubicar y tener esa capacidad de ver lo que es el proceso a largo plazo, porque si uno corta plazos, lo más probable es que pagues el precio luego. Y lo que es peor, no lo pagarás tú, lo pagará la criatura. Tu hijo. Eso es. Interesante debate en cuanto a la especialización temprana. La verdad que Sí. es un concepto que, joder, es importante, yo creo que... Es muy importante tener en cuenta para eso. Y no lo había pensado, no me había parado a pensar hasta que nos has comentado lo de jugar en la calle. Ya. El hecho de jugar en la calle, he empezado a reflexionar un poquito y es cierto, te das cuenta de casos, que muchísimos casos de jugadores, pues tipo brasileiros o incluso argentinos, sí, son sí, de sí. ese. Y africanos. Sí, sí. Mira al final dónde han llegado, bueno, son claro. estrellas Sigue habiendo mundiales. elementos de eso. Ojo, hoy por hoy, a ver, ahí no voy a entrar en el fútbol de antes es mejor que el de ahora. Podemos discutir esas cosas si son guapísimas, pero con un poco de cerveza de por medio, ¿no? En el bar. En otro Muy bien. ambiente. Pero, ¿hoy qué tenemos? Tenemos grandísimos jugadores, ¿sí? Inclusive, por hoy me refiero a los últimos 10, 15 años, ¿no? Grandísimos jugadores. Lo que en Sudamérica llaman de potrero, ¿no? De potrero. Claro, el potrero, a fin de cuentas, era ese espacio, esa tierra, digamos, donde los potros, los caballitos jóvenes, pasaban ahí, iban corriendo. Entonces, claro, con el trote de los caballos, la tierra se levanta. Vale. Imagina jugar al fútbol ahí. Complicado. Claro, pero eso es lo que daba una riqueza motriz y técnica superior. Claro. ¿Sí? Porque te tienes que acostumbrar a que el balón bota para aquí, luego bota por allí, y ojo si no pisas aquí, y ojo y tal. Y vas corriendo y luchando contra otro rival y tienes que marcar gol allí. Y esa... Bueno, tienes que estar más atento al balón porque esto es totalmente. Como conducir de noche, totalmente. Por ejemplo, a conducir de día. Tienes que estar mucho más atento, claro. Tienes un montón más de antenas, supongamos, en eso. Neymar es un caso espectacular de eso, y a Neymar se le hicieron unos estudios sobre cómo funciona su cerebro, ¿no? Aquí hay muchísima neurología y por eso también está avanzando mucho el tema de esto, lo que se llama hoy neurociencia, que hay que tener cuidado, no todo es perfecto y no todo es muy cierto, a veces se empuja un poquito el límite y no todo hay que tomarlo, pero sí que se sabe muchísimo cómo funciona el cerebro. Neymar es uno de los últimos exponentes del fútbol de potrero. En Brasil es muy común jugar al futsal desde muy pequeños, juego, deliberado, libre, y sobre todo en esas circunstancias. Y las acciones físicas, motrices, técnicas de Neymar
neurológicamente hablando, de cualquier jugador, activan áreas del cerebro, ¿sí? Y se le hizo el scan, ¿sí? A Neymar haciendo esas acciones. Se le pusieron todos los aparatos y le medían con los ordenadores y las pantallas qué partes se activaban. Y le hacían comparaciones con otros jugadores también. Pues otros jugadores se les activaba en amarillo, en rojo, determinadas partes del cerebro. Y a Neymar mucho menos. Mucha menos activación en el cerebro. ¿Qué demostraba esto? Que la riqueza motriz que tenía ya Neymar incorporada hacía que el cerebro tuviese que trabajar mucho menos para realizar las mismas acciones y a una mejor calidad que otros jugadores que tenían que trabajar más a nivel cerebral para realizar las mismas acciones. Por lo cual Neymar a eso le liberaba, entre comillas, otro tipo de áreas del cerebro para estar atento a otras cosas, para poder interpretar otros aspectos del juego, ¿sí? Entonces, en esa línea es por eso Neymar que es una demostración clara de la importancia de esa riqueza motriz y que se desarrolle de una forma lo más orgánica posible. Neymar es de los jugadores menos entrenados en esa línea. Vale, tenemos Neymar como un ejemplo de esos, ¿sí? De un exponente de lo que era el mítico fútbol de calle de antes, ese juego libre, ¿sí? Constante, que también son horas, son muchas horas, pero llego a casa del colegio, los que van al colegio, dependen de las horas, etcétera, y a jugar al fútbol, a jugar al fútbol, a jugar al fútbol, hasta que te llama tu madre a cenar, ¿no? No hay PlayStation, no hay teléfonos, no hay pantallas, entonces la vida es diferente, es mucho más activa, es mucho menos sedentaria, y la riqueza motriz que adquiere jugando en diferentes circunstancias, con diferentes personas, más competitivo, menos competitivo, pues te da toda esa riqueza que luego hace que tengas una facilidad a la hora de realizar acciones para las cuales nunca has entrenado, las haces en el juego, las haces porque te gusta, porque las has visto a otro, las intentas, es mucho más todo partiendo de la iniciativa del jugador y de su independencia y su autonomía, ¿sí? Entonces tiene mucha más riqueza, es mucho más importante y mucho más valioso para una acción determinada que la hagas 10 veces en situación real de juego y la hagas porque sabes que te va a ayudar a ganar, a que la hagas 150 veces, 1000 veces en repeticiones aisladas del contexto real. Es más rico eso, 10 veces en situación real que cientos o miles en situación aislada. Y esto es algo que es rompedor en muchas líneas. Pero es importante, yo creo que porque aunque un chico que tenga toda esta ventaja, vamos a decir, una buena guía después, a posterior, para aprovechar todo ese potencial es importantísimo. Claro, claro, totalmente. Entonces, a fin de cuentas, esto venía a colación. No sirve de nada realmente, yo creo, bueno, sí que sirve, pero tienes ya el talento, vamos a decir, porque al final... Porque lo has podido desarrollar. Correcto, muy buena palabra. Si luego no tienes a alguien que te lleva un poquito de la mano... 100%. Tu carrera profesional no creo que llegue muy Has abierto ahí una puerta espectacular que es el talento y cómo llega a ser, ¿sí? Y toda la vida has hablado, ¿es genético? No. ¿Es resultado del contexto? No, es ambos. Es ambos. Ha habido debates espectaculares a nivel científico, ¿sí? Y se ha llegado a una conclusión muy básica y muy contundente. Ambas son necesarias. Lo podemos definir de una manera como esta. La genética predispone, pero el contexto dispone. Entonces, no puedes alcanzar un nivel si no tienes cierta capacidad genética que Neymar tiene. Claro. ¿Sí? Y luego, ese potencial puede o puede no ser realizado según lo que el contexto te dé, los estímulos que recibes, ¿sí? Antiguamente, ¿sí? Y sobre todo los que han creado todo lo que es el concepto de práctica deliberada, que está relacionado a lo que todo el mundo conoce como la regla de las 10.000 horas de Erickson, ¿sí? Todo el mundo hoy por hoy está más o menos, o ha escuchado el concepto de que si practicas 10.000 horas algo, tocar el violín, jugar al llevado fútbol, a todos los aspectos de la vida. Todos. Lo dominarás con expertise, serás experto en ese tema, con 10.000 horas, ¿sí? Esta regla ha sido demostrada como falsa, es falsa, lisa y llanamente, ¿sí? Los mejores jugadores de fútbol del mundo, en lo que es las horas que llevan de entrenamiento y competencia, que es lo que puedes contar, desde que empezaron a jugar al fútbol, promedian 5.000 horas o 4.500 horas. Y son los mejores jugadores del mundo de hoy, ¿eh? Y lo mismo o más los de antes, o sea que menos horas todavía. ¿Qué pasa? Muchos de esos jugadores, como decíamos, de juego libre, de juego de calle, pues esas horas no las contabilizas, pero no es práctica. ¿Qué pasa? El problema aquí es que el contexto uno piensa que es que tiene que ser deliberado, que el contexto tiene que ser la práctica. No, el contexto es todo. El contexto es cuando
tienes una criatura de 2 años y le aprietas un poquito los músculos para que tenga esas reacciones y empiece a tensar, eso es estímulo, eso cuenta, ¿sí? Si hace diversificación, vale, te da una serie de alternativas. Si dejas a la criatura en su cuna hasta los 4 años, por mejor genética que tenga y por mejor entrenamiento que le des luego, olvídate. Olvídate, no va a pasar nada. Porque se ha perdido un montón de desarrollo motriz de las edades más importantes que ni siquiera se pueden entrenar ni practicar, sale una estimulación temprana muy básica, pero que es necesario para que luego se desarrolle lo demás. Entonces, en esa línea es que es fundamental entender esto. O sea, el contexto es todo. El contexto es físico, es motriz, es neurológico, es emocional, es social, es un montón de cosas. Y lo es todo al mismo tiempo. El proceso de entrenamiento, a fin de cuentas, es, desde esa perspectiva, una más de las, digamos, vertientes a tener en cuenta, de los estímulos que hay en el ambiente. ¿Sí? Entonces, claro, es importante, porque tanto a nivel de la actividad en sí, que lo haces y lo repites y haces varias veces, como las relaciones sociales que se generan, la influencia del entrenador, la influencia de los compañeros, ¿sí? Que serán amigos para toda la vida, el espacio que genera el club, todo eso importa. Todo eso importa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí aparecen las dificultades, ¿no? El contexto es mucho más que lo que se había pensado. Si uno decía, no, con entrenar práctica deliberada solamente alcanza. No alcanza. Hay una pérdida de control. No podemos controlar lo que estamos haciendo. Si entrenamos 10.000 horas de una manera, tienes control. Y ahí se ha convencido a muchísima gente, por desgracia, se le ha convencido a muchísima gente con la típica idea, si quieres, puedes. Perdón, no es verdad eso. No es verdad. Eso es falso. Eso es una lástima, porque a mucha gente se le caerá la esperanza. Eso es falso. Si quieres, puedes, es falso. Por un lado está la genética, que quizás no la tienes. Por otro lado, con hacer lo que tienes que hacer no alcanza. Estás condicionado de muchísimas maneras, y sobre todo cuando uno es niño, menos puede hacer y más condicionado está. Entonces, la realidad es que tiene que haber un montón de circunstancias que se den muy bien para que las cosas vayan bien, ¿sí? Mucha gente a eso le llama suerte. Ok, le puede llamar suerte, porque está fuera del control de uno y bueno, se alinean los planetas, bienvenido sea. Ahora, ser jugador profesional de fútbol en este caso, ¿es como ganarse la lotería? Sí. Mira los datos. Sí, está igual. ¿Cuántas chances tienes de ganar la lotería? 1 en 1.000.000. Sí, ¿Qué chances tienes de ser jugador de fútbol? 1 en 1.000.000. Es lo mismo. La probabilidad Entonces, claro, es algo que hay que buscar esa forma totalmente a lo bestia y hacer demasiados sacrificios para eso. No, es dejarlo ser y si hay suerte, como quien dicen, pues bien. Pero mientras tanto, en el camino esa es la diferencia entre la lotería y ser jugador de fútbol. Que la lotería no te va a dar nada si la juegas. Pero si tú creces jugando un deporte, sobre todo un deporte de equipo, sea el fútbol o el deporte que escoja el niño, se va a llevar muchísimos más beneficios que todos sabemos. De tener una vida activa, de socializar, de tener amigos, de tener un montón de cosas. Entonces, el ser parte de un deporte es por todos esos beneficios cuya posible mejor situación del mundo luego al final es que llegue profesional, y tengo mis dudas de que sea lo mejor. Tengo mis dudas. Que luego el mundo profesional, si quieres lo vemos luego, tiene sus cosas. Que cuidado, que si un padre viene y me dice, no, la verdad que yo no quiero que mi hijo sea profesional porque es un ambiente que no me gusta, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Usted tiene razón. Hace muy bien en cuidar así del bienestar de su hijo. Si llega profesional porque el niño quiere, porque lo eligió él, claro. Es la elección de esa persona y uno como padre va a tender a apoyar. Y está muy bien. Pero si uno dice, no, la verdad que mejor que no sea. Porque sé lo que hay y es una vida complicada muchas veces. Una vida muy difícil. Sí, tiene cosas muy lindas, pero tiene cosas muy peligrosas. Es que solamente se ve lo bueno, pero ese mundo tiene que ser demasiado duro. Sí, las luego ya entramos son en los sueldos, ¿no? Que se justifica, que cobran millones, no sé qué. Lo que tú quieras. Hay mucha gente que te dirá, prefiero cobrar menos y tener una vida tranquila. Sí. Y poder ir a cenar fuera con mi familia y que no me molesten.
¿no? Tiene mucho sentido. Y así hay un montón de cosas, ¿eh? No quiero entrar en detalles porque hay muchas cosas que son muy, muy, muy complejas. Pero que pasa en fútbol profesional y pasa en lo que son los clubes, dentro de los clubes profesionales. Las canteras, lo que llamamos las canteras, son las situaciones de fútbol base, etcétera, etcétera. Que es muy guapo y hay mucho más normalidad. La gente que trabaja y trabaja con niños lo sabe, entrenadores, etcétera, gente que igual quiere sus carreras, pero saben que son niños. ¿Sí? En los clubes profesionales, por suerte, sigue habiendo mucho por mejorar y se quiere mejorar. Hay muchísimos intereses, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, pero la realidad es que no suelen ser lugares muy complejos en cuanto a decir que haya un peligro determinado. Desde lo que es la normalidad de la práctica, si hay situaciones pues un poco extenuantes, vale, pero no serían la norma, digamos. Si alguien me pregunta a mí, ir a una cantera, sí, que una cantera, un club profesional, ficha a mi niño de 12, 13, 14 años, ¿eso es algo bueno? Depende de lo que quieras, obviamente, pero en general Claro. sí, en general diría sí, eso es algo bueno. Sobre todo si la criatura disfruta ese tipo de cosas y lo ve como algo positivo, ¿sí? Ninguna duda. Nunca hay que presionar. Si el chico no quiere, no quiere. Pero, o si, a ver, puede ser un grandísimo jugador de fútbol con mucho potencial, con ese talento que se puede ir viendo que tiene, ¿sí? Porque hay una predisposición genética, porque el contexto le ha ayudado a desarrollar un rendimiento que da la sensación de que va a ir a más, ¿sí? Pero igual quiere jugar con los amigos. Igual, Yo sé de casos sí, de niños sí, que estaban en equipos de base, normalitos, del barrio, de al lado de su casa, y que luego, pues bueno, a raíz de torneos y demás, han venido pues ciertas canteras a decir, oye, quiero, muy bien, claro. vente con nosotros, ¿no? Sí. Sobre todo esas exposiciones en torneos Correcto. y tal. Resulta que el niño luego no No quiere. quería irse. Muy Porque bien. ¿cómo me voy a desprender de todos mis amigos? Me parece perfecto. Y los Hay que niños- saber respetar eso. Y canteras, te voy hablando de canteras, es el Barça, Muy bien. Atlético de Madrid, Muy o sea, bien. canteras grandes. Me parece muy bien. Es muy difícil muchas veces para los padres entender eso, pero hay que respetarlo, que no significa que sea así para siempre. Quizás el día de mañana el niño cambie de opinión. Y eso es normal. Pero es algo que hay que respetar y que entender y que es una idea muy clara de lo que es lo sano. ¿Qué es lo único que se puede decir a favor de decir al niño que cambie de opinión? Es decirle, al menos inténtalo. ¿Sí? Ve, fíjate qué tal es. De manera sutil, aprenderás, ¿no? Pruébalo. aprenderás algo nuevo, ¿no? Y si no te gusta, no te gusta y volvemos al sitio. Que también está en que el niño quiera intentarlo y probarse, bueno, a ver qué tal es, ¿no? Y volvemos a la idea de diversificar o la idea de probar cosas, ¿no? Pruébalo. Al menos ya sabes o tienes una idea. Sí. ¿Sí? Y al menos está eso. Ahora, eso es lo típico, ¿no? Y es clave lo que has dicho, porque esa es la manera en la cual funcionan los clubes profesionales de fútbol. Y es muy importante entender esto porque aquí se genera una de las cuestiones negativas respecto a los intereses que hay en el mundo del fútbol, ¿no? Y esto es algo que me he dedicado mucho, todo lo que es captación, etcétera, identificación de talento. Los clubes profesionales, sobre todo en España, todos los clubes profesionales que tienen canteras, mi definición de cantera es el club invierte en la formación de esos niños porque tienen un interés de que lleguen al primer equipo, que esos jugadores tengan un valor y que puedan luego dar resultados en el campo y fuera del campo, o sea, en plan ventas, etcétera, etcétera. La inversión es un tema necesario ahí, ¿sí? Entonces, si yo invierto como club, quiero tener los mejores jugadores o lo que considero son los mejores jugadores, que luego podemos ver qué es mejor y qué no es mejor. Es una palabra que yo no suelo usar. O sea, los jugadores indicados para mi club, porque yo los puedo formar de una manera y luego les puedo dar la posibilidad de llegar y ellos me pueden, entre comillas, dicho muy a lo bestia, devolver esa inversión. Entonces, es absolutamente esencial para eso seleccionarlos bien. Por eso, dentro de esa inversión del club, se invierte en lo que es captación, un departamento de captación, sea de muchas personas, como Real Madrid o Villarreal o Barça, que tienen 30, 40, 50 personas por España y más allá, buscando esos jugadores, sí. O sea, de una persona, porque el club igual es pequeño, ¿sí? Y no tiene más recursos que eso, pero quiero este me sirve, este nos va a ayudar, etcétera, etcétera. Aquí aparecen cosas, ¿no? Por un lado, a veces los clubes, dentro de lo que es la gente, a veces en el día a día y que no tiene información o que se dejan llevar por el medio y por su propia necesidad, traen jugadores a los clubes, capto a este, capto al otro, porque quieren ganar hoy, con los chicos de 13, 14, 15 años. Y planteamos una temática de el resultado por encima de todo. O sea, ¿no? dices que fichan al mejor que te da rendimiento. ¿Pero para ese año? Exacto. ¿Solamente?
Bueno, No lo saben. no lo Para ese saben. año seguro. Pero bueno, apuestan Para ese para año ese seguro, año y ya. correcto. Eso se le llama, en nuestro espacio, se le llama rendimiento inmediato. Un jugador de rendimiento inmediato. O sea, le pones, le das la camiseta y ya está listo para hacerte una diferencia favorable a tu equipo en competencia. ¿Sí? El futuro no lo sabemos. Está quien se anima más a proyectar y quien se anima menos. Y dice, pues si este jugador nos sigue dando rendimiento año tras año, quizás llega. Pero otros, la típica situación de lo que decíamos, el estirón. Los típicos chicos que con 12 años han crecido mucho. Entonces, por potencia física... Claro, ya te tienen que a lo mejor te varían la posición natural, claro, que si alguien, pues, no sé, más delantero y le da por crecer, pues a lo claro, mejor lo aprovecha más del central. Exacto. Pero el tema es alto hoy en comparación a nosotros. Claro. Y luego el niño va a querer... Ha Hay que toda ver. su vida Claro. de delantero y ahora lo tienes que Claro, eso, pero eso es el mejor de los casos. Eso es en el mejor de los casos. Porque lo peor en el mejor de los casos. Claro, sí. Los casos normales, en general, que vemos es, ese niño hoy hace diferencia. Todo el mundo piensa, qué fenómeno. Pero en un año o dos, todos los niños que estaban aquí abajo se emparejan en altura y ya esa diferencia que hacía no la hace. Y ahora es un jugador que no da rendimiento. ¿Y qué pasa cuando no da rendimiento? Va afuera. ¿Sí? Y traen a otro. Que en ese año le sirve. Puede ser, dependiendo de cómo sea. Correcto, que suele ser el caso. Entonces, el tema del resultadismo es un tema importante. Ahora, yo he trabajado en clubes y en canteras y con muchos entrenadores y a nivel dirección y todo. Y somos competitivos y no es nada mal. Y estoy totalmente a favor de que los niños compitan. Hay países que quitan la competencia. Que dicen, no, los chicos no deben competir. El resultado no les tiene que importar. Perdona. No, al niño mismo le va a interesar el resultado. Hagas lo que hagas, al niño le va a interesar el resultado. ¿Sí? Luego pueden tener otros motivos. Noruega es uno de los países que no registra resultados hasta los 14 años. Pero Noruega tiene un motivo que está mucho más centrado en la socialización de su gente joven, de sus niños. ¿Sí? La climatología noruega la conocemos todo. Entonces, el aislamiento natural que surge a nivel social por el tema climatológico en Noruega lleva a que para ellos el deporte sea fundamental para la socialización, sobre todo deportes de equipo. Ahora, ¿qué pasa? Por estas presiones de resultado, empiezan a haber también situaciones de, llamémosle de una manera liviana, discriminación. No eres bueno, no juegas, no te queremos con nosotros, porque no nos ayudas a ganar. ¿Sí? No nos das rendimiento, no te queremos. ¿Sí? Estás generando otro aislamiento que hasta a veces es peor en cuanto a lo que genera en la criatura. Entonces, por eso dicen, no queremos que compitan, porque para ellos es más importante la integración de los niños a nivel social que la creación de jugadores de fútbol. ¿Sí? Y aún así sacan bastantes jugadores de fútbol. Entonces, algo bien estarán haciendo. Pero, se puede entender, es una prioridad. Escogemos esto por encima de lo otro. Y lo tienen claro. ¿Sí? Hay otros sitios que no lo tienen tan claro y dicen, que el resultado es malo, que se concentren en formar jugadores, que se concentren en hacer las cosas bien, en jugar de buena manera. O sea, ahí hay un error de concepto. El que no compite quita la realidad del juego, y si quita la realidad del juego, está formando para otra cosa, pero no para lo que se supone que estás diciendo que tienes que centrarte. Gran parte del trabajo de metodología de un club es tener en claro cuál es ese balance entre metodología formación y rendimiento. O sea, cuánto es de importante el resultado de la competencia en cuanto a ganar y hasta qué punto en realidad no nos importa mucho eso para realmente asegurarnos que el rendimiento y la mejora sea lo más importante. Y bueno, ahí hay temas de filosofía dentro del club y de cada entrenador. Entonces, claro, a veces las cosas no están tan claras y a veces los entrenadores, sobre todo gente joven, con muchas ganas, que van y que piensan, empiezo trabajando con los alevines, con los chicos de 12 años, y si lo hago bien me van a dar los de 14, y si lo hago bien lo conozco con los de 16, y luego ya voy a llegar al primer equipo. Y ese es mi camino de entrenador como el jugador mismo. Si el jugador hace bien, llega. Pues yo como entrenador lo mismo. Eso es una idea muy extendida. Y es totalmente errónea. Totalmente errónea. Primero, porque los niños están ahí para ellos jugar y para poder mejorar. Primero. Segundo, a ti te pagan para mejorar a esos niños, no para que ganes. Sí, tú estás ahí para no los para niños. Que ganes, y ese es el tema de la inversa. Hay muchos problemas. Sí. Los niños no están ahí para ti. Entonces, no uses a los niños para tu propia carrera. Para satisfacción propia. Claro. Y currículum ¿Que quieres llegar al primer equipo? ¿Quieres llegar a fútbol senior? Me parece genial. Tu ambición y donde te sientes más cómodo, me parece perfecto. Pero vete a la primera de aficionados, a la 7ª categoría, ¿sí? Y trabaja allí con ese equipo senior. Trabaja allí y luego asciende a 6ª y a 5ª y a 4ª y llega hasta primera división con senior. Pero no toques a los niños. Claro. No perjudiques a los niños por tus aspiraciones.
trabaja para los niños y haz lo que tienes que hacer para los niños, ¿sí? Entonces, salvando esas circunstancias que son los intereses que pueden haber, hay mucho negocio, mucho negocio. Muchísimo. Cuanto más alta la cantera, mucho más el dinero. Aquí aparecen los agentes, ¿sí? Que también están como scouts, están buscando talentos para representar porque piensan que el niño va a llegar. Perdona, Sí. Sí, una de esto. Diferencia un poco entre el scout y el agente. Es Vale. decir, el scout, así de manera breve, tampoco necesito todo, pero ¿qué proceso, qué trabajo hace el scout? Vale. ¿Y por qué pasa a ese agente o a algún agente en concreto? Claro, es que la gente a fin de cuentas trabaja en paralelo a Scout, no son lo mismo. Igual sé que pasa, y hoy por hoy tenemos una tendencia muy grande de que Scouts abandonan el trabajo en club y pasan a trabajar para agencias de representación, ¿sí? Porque tienen un conocimiento, un know-how de saber identificar talentos, que es algo que también la agencia quiere, ¿no? Entonces, claro, tenemos los scouts, ¿sí? Los captadores. En cada país tiene un poco una denominación específica para la gente que hace. En ciertos países se les llaman visores, ¿no? La idea es que esos empleados de club van buscando niños en otros clubes, son empleados de un club que tiene cierta estatura, más profesional o menos, pero ya tiene un cierto nivel y quizás van a buscar jugadores en los niveles un poco más bajos, que no es algo que esté de lo mejor, ¿no? Porque la idea es, a ver, si hablamos de chicos de 13, 14, 15 y más, que teóricamente ya han decidido dedicarse al fútbol, ya han decidido invertir en ellos y en su tiempo y sus recursos para hacer el fútbol, pues ahí sí, porque es lo que están buscando, van en línea con eso. Si hablamos de chicos de 7, 8, 9, cuidado, ¿sí? No tanto, no corresponde tanto, pero aún así la situación puede ser esa. Un niño mismo de una edad de 9, 10, 11 años puede tranquilamente estar deseando pasar a jugar a un equipo mejor, ¿sí? Que igual está disfrutando en su equipo con sus amiguitos y no hay ningún problema. Pero igual disfruta más yendo a jugar a un sitio donde el desafío es mayor, donde aprende más, porque eso le da más placer. Y es muy normal eso. Entonces, tenemos los scouts que identifican jugadores que creen que pueden tener potencial. Muchos se confunden por el tema de rendimiento inmediato, ¿sí? Hay un error muy grande que es el de pensar, rendimiento hoy equivale a rendimiento futuro. Y hay encima lógica que lo aprovecha, porque hoy por hoy, ¿cómo sabemos lo que pasará en el futuro? Por lo que ha pasado en el pasado. Es la forma humana que tenemos. Hemos visto que en el pasado se ha dado A, B y C, por lo cual en el futuro, a mismas circunstancias, se va a volver a dar A, B y C. Bueno, eso es un error, no tenemos garantía de eso. De esto habló el filósofo David Hume en el 1500 y pico. El tema del problema sobre la enumeración infinita de cosas que no sabemos que la próxima va a ser igual. ¿No? Entonces, aquí hay un tema. Este chico da rendimiento hoy, tiene 12, da rendimiento el año siguiente con 13, da rendimiento el año 14. Entonces, seguramente va a dar rendimiento todo el resto de la vida. Probabilidad, ¿no? sí. Claro, bueno, si es un tema de crecimiento, tema de madurez temprana, de que desarrolla, pues no. Entonces, cuidado. El tema de identificar talentos es muy, muy difícil. Seguro. Muy difícil. Y no tenemos nada garantizado. Absolutamente, por lo que decía antes. Porque el contexto es tan complejo que las cosas pueden cambiar muy rápido. Y lo que uno ve hoy, y aún así si uno lo ve muchas veces, muchos días seguidos, y uno genera un patrón, dice, este chico hace esto, es así, porque ya no lo he visto 3, 6, 8 veces. Entonces, hace siempre lo mismo. Ok, bueno, estamos entendiendo que eso se puede seguir manteniendo. Ahora, quizás lo hace en ese club, en ese equipo, está en su casa. Tú te lo llevas a la residencia de tu club a 500 kilómetros, le cambias toda la vida y quizás ya no rinde de esa manera. ¿Sí? Y quizás tienes que hacer un trabajo diferente. El potencial quizás lo tiene, ¿sí? Porque volvemos al potencial, predisposición de que puede llegar a hacer algo. Está en cómo se le apoye a ese niño para que pueda sacar ese potencial y pueda convertirlo en rendimiento y en rendimiento sostenido en el tiempo. Y pasando niveles y niveles. Eso es muy difícil. Eso, voy a ser más preciso, es imposible. Que hay y han habido grandes scouts, grandes detectadores de talento, que han sacado grandísimos jugadores. Claro que los hay. Pero te dicen todos los jugadores que han sacado, de los que han visto, pero no te dicen todos los que han fallado. Claro, o sea, claro. Partamos de esa base. Sí. Que hay gente que ha hecho gran trabajo. Muchísimos. Claro, hay gente que ha hecho grandísimo trabajo, enorme trabajo. Y está bien que sean admirados, pero la realidad es que, y la gente que está también te lo dice en los clubes, lo más probable es que nos equivoquemos. Asumirlo. Nos equivocaremos como scouts, como gente que trabaja con talento. Veremos algo, creeremos que de esta manera y luego
no se dará como se. A veces para bien, a veces para mal, pero nos equivocaremos. Hay que asumirlo eso. Entonces, tenemos los scouts. Ellos son los que fichan jugadores o captan jugadores para que el club los fichen y que se desarrollen en el club para que trabajan. Eso implica en general, cuando hablamos de canteras, y esto se da en muchos países, no solo en España, lo que decíamos, el club invierte en estos jugadores. Eso implica que les da dinero. ¿Sí? Partimos de la base de que es como un viático. O sea, si yo capto a tu hijo, ¿sí? Yo estoy invirtiendo y yo quiero que puedas apoyar a tu hijo y quiero que nos lo traigas siempre que tienes que traerlo. Entonces digo, mira, te voy a intentar al menos dar una mano. Si tienes que conducir el coche de tu casa hasta aquí tantas veces por semana, te ayudo con el tema del gasto que tienes que hacer. Y te doy dinero. ¿Sí? Y eso se computa y no hay ningún problema. Pero a partir de ahí empezamos a subir. Porque claro, si tu hijo es muy bueno, le querré yo, le querrá él, le querrá él, le querrá aquel. Entonces yo vengo y te digo, te doy esto, 200 euros. El otro, a ti, al padre. Al padre. Al padre. Okay. ¿Sí? Cuando el niño es pequeño, ahora meto el tema de agentes de por medio. Viene el otro y dice, yo te doy 300. Yo te doy el otro y dice, yo te doy 400. ¿Sí? Se supone que es todo para el gasto, pero es también una forma de valorar. Claro. ¿Sí? Y ahí tienes ese tema. Entonces, ¿a qué aparecen los agentes? Si los clubes valoran un jugador así, el agente también quiere tener ese jugador. Con niños el agente no puede ganar dinero. Eso es clave. El agente, para ponerlo, es una persona, un representante, que lo que hace es, para llevarlo de cierta manera, cuidar y ayudar en el desarrollo de la carrera de un jugador. Pero ¿un agente tiene que estar vinculado a un club o puede ser alguien totalmente independiente? Es una libre? empresa. Una persona con una empresa. ¿Sí? Autónomo o tal, pero tiene una empresa de representación de jugadores. Pero que a su vez también hace algo de scouting para enterarse que ese jugador está en ese club. Claro, y la captación que hace esa persona para elegir a los jugadores es el mismo pensamiento que hace, casi el mismo pensamiento que hace un scout. El scout piensa, ¿qué jugador puedo sumar a mi club para que llegue al primer equipo de mi club? ¿Sí? Y el agente piensa, ¿qué jugador puedo sumar a mi representación, a mi agencia, porque va a llegar a la primera división y va a ser profesional? En cualquier club. ¿Por qué? El agente también está invirtiendo en ese jugador, más o menos según sea el caso, pero los agentes también pagan a los padres, y muchas veces pagan un dinero espectacular y rompen el mercado y realmente desfiguran muchas cosas. Y hay un problema de ética gigantesco sobre el trabajo de los agentes. Pero eso afecta a los niños también. Totalmente. En Sudamérica hay familias enteras que viven del dinero que gana un niño de 10 años por jugar al fútbol. De 10 años. Y alguno me dirá que menos también, le creeré 100%. Familias enteras que viven del dinero que gana ese niño porque el club le da dinero, porque la gente le da dinero. ¿Sí? Entonces, hay un tema muy duro. Sí, eso es muy complicado. Porque si ese niño es madurador tempranero y creció más rápido y hoy es buenísimo y le pagan y de mañana se iguala y ya no es bueno, todo lo que le daban, que sostenía a toda la familia, ya no está. ¿Y ahora qué haces? Porque de eso comían padre, madre, hermano, hermana. Triste, ¿eh? No, trágico. O sea, esto lo hemos vivido por décadas en muchos lugares. Aquí en España pasa menos, mucho menos. Pero es verdad que también hay ciertos casos donde hay mucha necesidad y la cosa se desvía por ahí. Entonces, los agentes tienen un rol que muchas veces perturba. La figura del agente es una figura que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo porque se para del lado del jugador. Lo que hace el agente es, en líneas generales, dos cosas. Ayuda a que el jugador consiga pasos en su carrera, es el primero en abrir mercados, en que los clubes quieran fichar a un jugador, que les ofrezcan contratos cuando son profesionales. Los agentes reciben su dinero de esos contratos y esas transferencias que luego salen de los jugadores. Entonces, el agente hoy igual invierte 10.000 euros en un niño, en su proceso, pero el día de mañana igual gana 100.000 euros. Claro. Y los casos de los grandes, todos sabemos que los grandes traspasos implican que si un jugador se vende por 80, 100, 60 millones, el agente se lleva 10 millones o 20 millones. Y si tuvo que invertir solamente 20.000, 30.000 euros en el transcurso de la vida del jugador, aunque sea un poco más, dices, esto es, vamos, el negocio está clarísimo. Y por eso mucha gente va y lo hace de una forma que va orientada a ese negocio. Pero la parte humana, el costo humano es altísimo. Si no hay una línea ética muy clara de trabajar para el niño y con su familia, más allá del negocio, hay un riesgo muy alto. Y lo bueno es que hay muchos agentes que trabajan bien, ¿eh? Hay muchos agentes en el mundo, en todos lados, muchos agentes. Muchos son peligrosos
y algunos son muy buenos. Y está bien, hay esperanza, solamente que desde la perspectiva de un padre, lo que estaría bien es saber que los agentes funcionan de esta manera. ¿Sí? Pues sí. ¿Qué es lo que pueden ofrecer? ¿Qué es lo que no? ¿Cuánto se enfocan en el desarrollo, en el apoyo de la persona, no solamente del jugador? ¿Sí? ¿Y hasta qué punto harán su trabajo, que es el de buscar oportunidades para que luego el jugador pueda ser profesional? Y también de qué seguridad nos puede dar de que no habrá ningún problema. Porque ahí suelen haber problemas, que Sí, claro. pueden haber un montón. Pero a fin de cuentas, estamos hablando del espacio de cantera, ¿no? La agencia que se mete en el camino también, ¿sí? Están esos intereses, están esos negocios. Hay un montón de cuestiones ahí. Los personales en cuanto a lo que yo quiero con mi carrera, como scout, como entrenador, lo que fuese, el agente que quiere también su negocio y que el jugador progrese. Hay un montón de cuestiones así, ¿no? Yo volvería con la idea esta de decir el caso de Neymar como jugador que representa el juego libre, el involucramiento temprano. Y tenemos casos como igual Kevin De Bruyne, sí, un gran jugador, no hay duda. No creció jugando en la calle Kevin De Bruyne, es un jugador entrenado, pero muy bien entrenado, ¿sí? Con un modelo muy bueno. En Bélgica se trabaja también de una forma muy interesante, muy moderna, ¿sí? Desde la federación que van ayudando en la educación de entrenadores y en el trabajo conjunto con los clubes. Entonces, ahí se genera también un ambiente general, un contexto muy favorable, ¿no? Bélgica, Holanda, Portugal, aquí mismo en España, por diversas cuestiones tenemos contextos favorables de formación y por eso son países que suelen sacar jugadores y suelen ser exitosos en eso. Pues a eso agregaré que las canteras muchas veces tienen el asunto de que hay gente trabajando de muy buena manera por muy buenos motivos, vocacional, etc. ¿Sí? Yo me siento muy ligado a la gente que trabaja de forma muy vocacional, ¿no? A fin de cuentas, muchas veces un maestro o maestra de colegio lo hace de forma vocacional, pues también lo pueden hacer entrenadores de cantera, ¿sí? O scouts o personas en esa línea. Tienes agentes, ¿sí? Que también se suman, tienes gente que igual no trabaja por esos motivos porque quiere ir por otra vía, ¿sí? Entonces, ahí se meten todas las cuestiones. Y luego hay que ver realmente qué trabajo hacen con los niños. Si entrenan de una forma, de la otra, si el niño lo disfruta, si mejora, si se encuentra bien, si no, si está fuera de casa, si está en una residencia, pues es complejo, es complejo. A fin de cuentas es la vida de una criatura. Y la responsabilidad esa, en el día a día, mucha gente, no digo que se le olvide, pero se vuelve cotidiano. Entonces ese peso y esa responsabilidad se diluye. Y eso es complejo. Luego, como padre, uno lo puede naturalizar, pero en grandes líneas hay que estar atento a esas cosas. Para que no pase nada malo, digamos, no porque estar con miedo, sino para estar atento de que todo va bien. Simplemente eso. Que vaya bien no significa que el jugador vaya a ser profesional. No. Significa que la cosa va bien para el niño. Luego, los beneficios, si la cosa va bien, serán de cualquier forma y el niño seguirá su camino según las cosas. Aquí, por suerte, en nuestros países, en países hispanoparlantes en la gran mayoría de casos, el fútbol está organizado de una manera que permite a los chicos saber dónde están. Tener una idea bastante consciente de cuál es su nivel y qué posibilidades tienen, ¿sí? Muchos sueñan con llegar a ser profesionales. Billones de niños en el mundo sueñan eso. Aquí tenemos la suerte de que con el correr del tiempo los niños se enteran dónde están. Pasa mucho lo que has dicho de los chicos que se les da la posibilidad de ir a canteras y no la toman. Igual ellos tienen un sueño diferente. No hay ningún problema. Y me parece fantástico. Pero que en esa misma línea, una cosa no quita la otra. El camino, si está bien y si va bien desarrollado y la gente que lo rodea va acompañando de forma adecuada, el camino va a valer mucho la pena para cualquier aspecto de vida, sin que significa que hay que cumplir el objetivo de ser profesional. Si también se da eso y el jugador, el niño, la familia lo quieren, bienvenido sea, nos alegraremos todos. Y si no, y el camino ha sido bueno, me alegro mucho. Y estará plagado de obstáculos y plagado de adversidades. Y eso será formativo también. Por lo cual es importante entender eso, que mucha gente dice, sí, claro. Pero es muy difícil, ¿eh? Cuando las cosas están mal, hay que saber entender que una adversidad o un obstáculo tiene su lugar de ser y que es parte de la formación y que no es algo que haya que generar una protección. ¿Cuántos padres sabemos que sobreprotegen a sus niños por eso? Que les solucionan los problemas. Cada vez más. Exacto. Entonces, eso es un tema. Hay que saber también gestionarlo, ¿no? Así que de esa perspectiva, te diría que el camino de un jugador en cantera es muy interesante, pero al menos a partir de los 13, 14 años ya tiene una vía más clara. Cuando son más menores,
tranquilidad. En cantera o en un club de barrio, pero tranquilidad. Que el entrenamiento sea adecuado, que el ambiente sea adecuado. En cualquiera de los casos, mucho cuidado y tranquilidad con los agentes, ¿sí? Que saber bien su lugar. ¿Puede un agente ser necesario o puede ser importante en la vida de un jugador? Claro que sí. Es absolutamente necesario, como si fuese una regla, es decir, no hay que tener agente hasta mínimo 18 años. No, eso no es cierto, no es cierto. No, porque te puedes encontrar uno que Claro, realmente te claro que sí, claro que y sí, que tenga claro que sí. Lo que hay unos que entender, ideales cuando... lo que hay que entender un agente, desde la perspectiva de un padre o de un jugador, es el siguiente. El agente está ahí por negocio. No lo juzguemos como algo negativo. Hay que ver cómo entiende su negocio. Pero el agente vendrá a buscar a un niño si considera que hay un negocio presente o futuro con ese niño. Que hay que ver cuál negocio es. Supongamos que es un negocio que corresponde. Ese niño crecerá, será profesional y luego generará beneficios para todos, para el club, para él mismo, para la gente, para todo el mundo. Esa es la apuesta. ¿Sí? Si hay algo que es medio raro, entonces no. Ahora, el que una persona, un padre, un jugador, le pague a un agente, totalmente no. Totalmente negativo. Y eso pasa mucho en países periféricos, en que se hacen en países más como Estados Unidos, un Canadá. padre le pague a un agente sí. para que su hijo... Para darle oportunidad a su hijo. Y hay casos que... Claro, no pasa tanto comunes, en... o sea, comunes, populares, quería decir. No, porque no se conocen, porque son todos fracasos. Ninguno de esos niños llegan. Claro, tiene sentido. ¿Sí? A ver. Ni por mucho billete. Nada, olvídate. Hay un caso, vamos, o para que llegue luego, que no llega donde se supone que va a llegar. Hay mucha gente que tiene dinero, convengamos, ¿no? Tiene mucho dinero, el niño es apasionado del fútbol, el padre, la familia se deja llevar por esa pasión del niño y hay que ayudar al niño. Y si tengo dinero, entonces no me es difícil gastarlo. Entonces pago a este, pago al otro, pago a tal. Pago a un agente, a una persona, un intermediario para que me lleve al niño a jugar a tal club profesional. Y le pago a ese club, pero ese club se supone que invertía. Ahora está en que la persona de ese club diga, si nuestros scouts le aceptan, va por ahí. ¿Sí? Si no lo aceptan, nada. Pero nosotros no recibimos dinero. Tenemos integridad en nuestro proceso. Ahora, si el club sí que recibe ese dinero y encima recibe al jugador, cuidado. Y ahí hay temas legales también importantes. Hay temas de la regulación de FIFA, sobre la transferencia de menores, sobre todo a nivel internacional. Aquí en España vemos muchísimos jugadores de otros países, de muchísimos países diferentes, y muchos vienen pagando. Y hay una cuestión legal que es limítrofe ahí, y algo va a pasar en poco tiempo con eso. Entonces, cuidado, pues eso ya nace de también ese empujón de los padres, que es algo que de por sí es de donde nace medio mal. Pero, por otro lado, a fin de cuentas, la cuestión viene por el decir, no alternen el camino. Es verdad que el fútbol no funciona bien en todo sitio. ¿Sí? Hay sitios donde la cosa no funciona bien, donde no hay captación por vía de los clubes profesionales. No captan. ¿Qué hacen? Pruebas. Si no hay nada mejor, vale. Las pruebas abiertas de esas donde van muchos niños y juegan, es reconocidamente la peor forma de captación en fútbol. La peor. Uno cuando capta a un jugador quiere ver si ese jugador tiene potencial de rendir inmediatamente o a futuro, o ambas. Con esto quieres decir que, o sea, recomiendas a los padres que, por ejemplo, cuando un equipo potente dice, tenemos los trials, ¿no? Abiertos para que vengan aquí, o las pruebas para que vengan aquí y traerme a tu hijo. No les recomiendas que lo hagan. A ver. Y entonces, ¿qué? Bueno, sigue. Volvemos al tema de la diferencia entre invertir o no invertir. Hay clubes que invierten y tienen esos recursos. Hay clubes que quisieran hacerlo, pero no tienen los recursos. Si no tienes personal de captación, ¿cómo haces para tener jugadores nuevos? No tienes más alternativa que las pruebas. Esos suelen ser clubes de barrio, suelen ser clubes pequeños. Sí, pero bueno, un club de barrio, pues bueno. Claro. No. Puede estar en un buen nivel. Aquí en España tenemos clubes de barrio que están en grandísimos niveles. Sí. Y quizás el entrenador haga un poco de captación por su cuenta para tener ese equipo bien. ¿Sí? Hay un montón de casos en eso que son muy buenos y muy saludables para el mundo del fútbol aquí. Pero esos clubes no tienen recursos para captar. ¿Sí? Entonces, claro, es normal. Si uno quiere subir de nivel, lo que no implique llegar a una cantera, estoy en un club de un nivel bajo y quiero ir a un nivel más alto para el mayor desafío, lo más probable es que tengas una prueba, ¿vale? Pero porque ahí no hay todavía un nivel para que los clubes inviertan. Ahora, si el objetivo de uno es llegar a una cantera profesional, un club profesional, esos clubes hacen captación. No van a hacer pruebas abiertas. Luego está que una persona, un agente, un conocido diga, por eso los agentes funcionan, que le haga una prueba especial y que el niño venga y entrene una semana con el equipo.
¿no? Eso se puede hacer, es más o menos acomodable, tiene que venir desde un lado bueno, ¿no? Y luego que la decisión sea justa. Pero la realidad es que en una prueba abierta, que juegan un montón de niños, en una situación totalmente alejada de la realidad de la competencia, y no les conoces, porque han venido, dejaron su nombre y le has puesto a jugar, no te van a mostrar lo que necesitas ver. Te van a mostrar algo muy diferente. Tienes un niño que está malo o está nervioso y juega mal, y le descartas. Y quizás era el mejor de todos, el que más rendimiento te podía dar, el que más potencial podía tener. Pero quizás viene uno que viene extra motivado, juega espectacular y que una vez que se encuentra adentro, se relaja y ya no te da más nada. Y pasa millones de veces. Y hay muchos clubes, aunque sean profesionales en países pequeños, en países donde el fútbol no es muy grande, que por no tener la información, porque los profesionales en esos países no tienen ese nivel de desarrollo, cometen los errores de seleccionar equivocadamente con los procesos equivocados. A un padre lo que le digo es lo siguiente. En esta línea, evitar las pruebas. Si uno quiere acceder a cantera profesional, no se va por pruebas. Tienes que, por desgracia, sentarte y esperar a que un scout venga y te diga, quiero que vengas a mi club. ¿Sí? Y si uno quiere pagar para entrar a un club, peor todavía, porque uno está desnaturalizando totalmente el proceso del jugador. Sí, claro. Totalmente desnaturalizado. ¿Sí? Entonces, en esa línea, lo que digo es lo siguiente. Ahora, me encuentro en un país donde realmente los clubes son muy pequeños, aunque sean profesionales, no tienen para invertir y tal, y hacen pruebas. Ok, no hay más alternativa. Pues vale, si no hay otra alternativa, no puedes elegir ni siquiera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las pruebas son lo peor que puede haber. Y sobre todo, tienen dos problemas. Número uno, para chicos más pequeños, inclusive, puede ser una experiencia hasta traumática. ¿Por qué? La base de una prueba es, voy yo a un sitio, como niño, a tener que demostrarle algo sobre mí a gente que no me conoce, que me va a juzgar y me va a decir si valgo o no valgo. Ya de por sí, estamos poniendo al niño en esa situación de decir, el mundo funciona así. Otra gente que no me conoce me va a juzgar y va a determinar cosas por mí. Yo estoy totalmente en contra de eso. Claro. No puedo recomendarle nunca a un padre que haga eso. El niño viene antes que el club. Un niño es más importante que un club. Entonces, ese de por sí es un problema, ¿sí? Entonces, esa actividad ya de por sí, desde esa perspectiva, es un problema. Y el otro problema es la idea de que el mundo funciona así. No, el mundo no funciona así. No hay ningún otro caso en el mundo, salvo, no sé, igual los militares, no se me puede ocurrir mucho más, donde vuelvas a encontrarte una situación así, donde tú tienes que demostrarle algo a alguien que no conoces que determinará si vales o no vales. No conozco ninguna. No hay ninguna situación, ni estudiando, ni trabajando en ninguna industria, donde eso pase. Lo que sí pasa es, si tú te esfuerzas y trabajas, alguien te lo va a reconocer. Te van a dar ascensos, te van a dar promociones, te va a venir a buscar de otro sitio. O que si tú aplicas a un trabajo individualmente, se te valorará de esa manera. Pero tú no tienes que hacer pruebas. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión que es importante. Yo eliminaría las pruebas. ¿Por qué no se pueden eliminar? Porque hay muchos clubes que no tienen esos recursos. Un tipo de, volviendo a lo que son las profesiones, tipo de pruebas, se podría entender, por ejemplo, las oposiciones a policía, bomberos. Quizá, vale, pero son ¿no? muy basadas. Ahí está la diferencia. Ahí podemos decir quién es bueno y quién no. Podemos hacer un examen y saber, este es apto, este no es apto. ¿No? Yo no soy, no lo sé, claro, claro. Yo no lo sé. Pero en fútbol no lo podemos saber. No puedes decir porque si es apto o no es apto. Supongamos que yo soy, que no lo soy, un experto. Y me junto con otro experto y otro experto y otro experto. Somos todos del mismo club, todos hacemos el mismo trabajo. Pero estamos viendo los mismos jugadores. Igual, del mismo jugador tenemos 4 opiniones diferentes. Claro, sí, por supuesto. Y no lo puedes fundamentar. No existe tal cosa como el mejor jugador, que no existe. Puedes ver que un jugador tenga más capacidades que otro. Lo que te puede ayudar eso es a decir, el niño que le está yendo menos bien, es muy probable que luego no tenga esas posibilidades. Pero volvemos a lo mismo. Igual el niño se encuentra mal, igual el niño está nervioso. Igual el niño tiene un nivel de desarrollo madurativo menor, por lo cual parece de menor nivel que el otro, pero que al futuro el crecimiento, el potencial que tiene es más alto. Y no lo puedes ver. La mejor forma de hacer captación es conociendo al niño al detalle, verle muchas veces y que muchas personas lo vean y que sepan sobre el niño. Por eso... O sea, ¿recomiendas forzar un poco? Vale, no vas a pruebas, pero sí que quizá ir a campus o torneos. No, esos son negocios. También, torneos sí, porque es competencia. Torneos es competencia. Competiciones. ¿Sí? Vale. Correcto. O sea, que es una manera natural, ¿no? Sí, totalmente. El juego, lo primero, el jugador es jugador porque juega. ¿Sí? No es ni entrenador, ni es probador. ¿Entiendes? Tiene que entrenar para jugar. ¿Va a pruebas? Pues no debería. ¿Sí? El niño
Es un jugador a partir de un momento que juega. ¿Y para qué juega? Porque se divierte, porque quiere ganar, porque hay que estar, etcétera, etcétera. Entonces un torneo me parece muy bien, porque va a jugar con mucha ilusión a competir. A mí me interesa, si yo soy captador, me interesa ir a ver torneos, porque veo muchos jugadores en muy poco tiempo, ¿sí? Compitiendo y siendo ellos como son, ¿sí? Siendo lo que son, dando el 100% de su capacidad para su equipo para ganar ese partido. Eso es un jugador, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ver. Si yo junté 22 niños a jugar fútbol 11 y no conozco a ninguno de los 22, a ver qué hace, a ver qué no hace, eso no existe. Porque el objetivo de esos niños es demostrar algo que no saben lo que hay que demostrar a 4 tíos que no conocen. Es cierto. Sí. Entonces, la mentalidad no es la misma. Es, ¿qué tengo que hacer para acá? Entonces, ¿qué hacen los niños? ¿Abusan de juego individual? Eso, mira, justo claro, iba a ser claro. Digo, porque además el niño luego será un poco avaricioso. Claro. Y va a decir, y el bueno, que no pues lo puede... no, me la quedo yo, intento hacer Y el alguna... que es inteligente y que juega a 2 toques, no porque juega a 2 toques, pero porque es inteligente, elige bien, no destaca. No destaca porque ha hecho es, todo pases claro, y para lucir a los otros. Claro, entonces hay un problema muy grande con eso, Sí, en esa línea. Entonces, ya de por sí alinear personas en una forma de ver es difícil. Imagínate cuando no tenemos una idea muy clara de lo que hay. La idea de el mejor jugador no existe. Y sin embargo, la gran mayoría de profesionales dicen hay que fichar a los mejores. Dime tú qué son los mejores, porque para ti serán los mejores estos y para mí serán otros por estas condiciones. Y al tercero son diferentes. Es absolutamente esto, para un club es fundamental. Los clubes tienen, los mejores clubes, no muchos, tienen un modelo de jugador. Nuestro jugador es así. Pum, 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 pum. Estas son las descripciones. ¿Físico también? Físico, mental, técnico-táctico, por posiciones, ¿no? Pero nosotros cuando captamos un jugador queremos ver esto. Y se ve de esta manera y son muy, muy precisos. Y es como un manual que dice, vale, no me importa de dónde venga, no me importa de lo que fuese, yo puedo ir a saber si este jugador es el indicado para este club. Ya no hablamos del mejor, es el indicado. Aquí buscan esta serie de características, porque saben lo que van a formar, saben qué estilo van a tener, saben un montón de cosas que hacen que estas características se ajusten a este modelo, ¿sí? Entonces, ya no fichamos al mejor, fichamos al indicado, al indicado. Y los clubes que trabajan de esa manera, más que ser grandes clubes de scouting, son clubes que trabajan con sus escuelas de fútbol. Son clubes que trabajan con escuelas de fútbol, tienen sus escuelas en muchos sitios, ¿sí? Entonces trabajan con niños que van a jugar allí o hacer entrenamientos o lo que fuese y ya están cerca de ahí, entonces pueden hacerle tests, que no es que sean muy importantes, pero si son más veloces o de lo que les guste, o conocerles, simplemente conocerles cómo es la familia, cosas que los puedes hacer de antemano. Entonces ya sabes, este chico tiene esta mentalidad, esa familia tiene esta mentalidad, aunque me den esto, no me den lo otro, cumpla más con esto, sé que puedo desarrollar, sé que puedo trabajar con esta familia, los traemos a la cantera. ¿Sí? Entonces, a veces se puede, a veces no se puede. Esto, el Barça y el Real Madrid no lo pueden hacer, porque generaría mucho problema. Pero hay otros clubes que, sí, la Real Sociedad y el Athletic Bilbao tienen de 80 a 100 a 120 clubes convenidos. Y están cerca de esos jugadores, pero la mentalidad del País Vasco es diferente al resto. Entonces, a veces se puede, a veces no se puede. Cuando no se puede, pues a captar, a buscar jugadores y a veces tienes que hacer lo que hay y es más complejo. Entonces, en esa línea, yo creo que es importante entender eso, que hay que evitar desnaturalizar la situación. Las pruebas no son naturales. No se juega al fútbol. Es todo muy forzado. ¿Sí? El llegar pagando, utilizar agentes para forzar, no es natural. El jugador tiene que jugar. Y si realmente lo hace bien, cosa que tampoco lo vas a ver, uno puede ver rápidamente, si un jugador se destaca, seguramente si el país, en cuanto a su estructura de fútbol es organizada, alguien lo verá y alguien dirá, ve a ese club o vente a mi club. Y así se irá dando pasos. ¿Sí? Que no significa que tiene que ser un objetivo. Porque como has dicho, hay niños que dicen, no quiero ir, me quiero quedar con mis amigos. Y vale, fantástico. Va fantástico eso. Me parece genial. Entonces, de esa perspectiva, mucha gente no sabe cómo funcionan estas cosas y por emoción, se apresuran, cometen errores, fuerzan. No, tranquilidad. Dejar que las cosas sean. Sí, es que puede ser que el niño despunte más adelante. Totalmente. Y hay muchísimos casos así, muchísimos casos así. Casos de jugadores que llegan a primera división tarde. Pero llegan a primera división. Pero llegan, que hay muchos que no llegan. Jorge de Frutos, el jugador del Rayo, ¿sí? Hasta los 16 años no tuvo ficha. Es de un pueblo muy alejado en la provincia de Segovia, si mal no recuerdo, ¿no? Muy pocos niños en esa zona. No había ni clubes. Empezó yendo a un club en otro pueblo, jugaban muy poco, jugaban en el campo. Pero luego se empezó a bajar con 16 años aquí a Madrid y de a poco empezó a despuntar. Pero es un chico que hasta los 16 años no tuvo una estructura organizada de entrenamiento. Es natural puro.
Condiciones genéticas espectaculares. Es un jugador velocísimo, ¿eh? Velocísimo. Es un jugador que hay que ver por eso, porque uno no pensaría que es un jugador que no está, entre comillas, entrenado. Pues es el más natural de todos los jugadores que podemos usar. Porque has dicho 16 años. 16 años. Empezó a tener ficha. Correcto. Wow. Así que... Bueno, muy bien. La verdad que ha sido muy interesante todo esto. Mucho concepto, la verdad, sobre todo técnico y tal, pero creo que esto puede reforzar mucho sobre todo pues, a todos los clubes, entrenadores y padres para tomar ciertas decisiones. Me ha sorprendido mucho lo del tema de lo de las pruebas, que no recomiendas. Y tiene toda su lógica, la verdad. Hay que tener ahí la capacidad, yo le llamo un punto egoísta, pero desde una perspectiva sana, de decir, no. Primero el niño, ¿sí? Que hay un club que se supone que es algo bueno, algo guapo al llegar, pero que hace pruebas y no hace captación, y a uno le interesa ser parte de eso, porque hay necesidad de estatus, ¿no? De estatus social. Sí. Mi niño está ahí, es especial, pero el proceso es dañino. Hay que saber decir no al estatus, sí a lo bueno. Es muy difícil eso. Ahí entra el juego el ego, ¿sí? Entra el juego esa capacidad emocional de decir, no. Yo no busco club para que mi niño tenga un estatus. Yo busco un club para que mi niño esté en un buen sitio. El club tiene que ser bueno para mi niño, no mi niño tiene que ser bueno para el club. Eso puede ser visto de una forma muy arrogante. Yo no digo que tiene que ser arrogante. Es una mentalidad que yo creo que como padre está bueno tener. ¿Sí? Los agentes tienen esa idea. Este es mi jugador. Busco el club que sea bueno para mi jugador. No que mi jugador sea bueno para ese club. Aunque su objetivo final sea económico, pero bueno. Que lo va a hacer, Pero claro, él va a pensar, el club que es bueno para mi jugador es el que le paga más, el que le va a poner de titular, el que le entrena mejor, ¿sí? Porque es bueno para mi niño, para mi jugador, ¿sí? Esa mentalidad está. A veces es más fácil que lo haga una persona como un agente a que lo haga un padre que está tan emocionalmente investido en el asunto, y tiene mucho sentido. Hay que tener ese temple, ¿sí? Y aún así ser humilde. Aún así, porque tú no sabes del todo lo que hace el club, está allí, tú no estás dentro. Escuchas, ves algo, pero no sabes bien lo que hay. Hay que informarse, hay que intentar saber lo que pasa para poder elegir. Si esto va de poder elegir con información, ¿qué es lo bueno para mi niño? Pues escuchar al niño, ver lo que hay en el mundo, ¿sí? Tener las cartas sobre la mesa, como lo digo, todas las cartas sobre la mesa, como si fuese un puzzle, ¿no? Y todo va encajando y ya lo verás con tranquilidad qué es lo bueno para ti. Y si no conoces nada del mundo del fútbol, no eres una persona del fútbol, pero tu niño juega al fútbol, entonces siempre tienes algo que es más importante que te ayudará a decidir. Esos son tus valores. Los valores que hacen a tu vida, con los cuales quieres hacer crecer a tu familia. Y esos valores se aplican a todo. A colegios, a deporte, a trabajo. Eso es como es tu casa, ¿no? La casa donde vivimos nosotros es así. Nosotros creemos en esto, estos son nuestros valores. Y siempre vas a poder volver ahí. Aunque no sepas nada de fútbol. Si yo me considero que sé un poquito de fútbol, pero si tengo una hija y quiere estudiar ballet, yo que sé de ballet, pues me informaré todo lo que pueda. Claro. Quizás no entiendo aquello que me estoy informando. Entonces, si no puedo decidir, porque no sé de qué estamos hablando, digo, vamos a reclutar esto a mis valores, a lo que yo quiero para mi niña, ¿sí? A lo que yo creo que es bueno para ella, por lo que son mis valores y mi forma de ver la vida, y decidiré respecto de eso, ¿sí? Y preguntaré respecto de eso. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, siempre se puede tener control y ser humilde al mismo tiempo, ¿sí? Y tomar decisiones sabiendo lo importante, sin ponerme, no, mi niño, que, ok, vale, pero hay formas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión principal. Creo que eso es quizás de lo más interesante que yo le puedo decir a un padre, que tenga esa capacidad, ese temple y ese saber encajar las cosas. Lo más importante es el niño. Yo tuve un jefe en el Levante, el director de cantera. Voy a dar su nombre porque es una persona que le tengo mucho respeto. Se llama Sergio Gómez, ¿sí? Mucho respeto y mucho aprecio. Es una gran persona. Y él me dijo una vez, el trabajo más difícil del mundo es ser padre, ¿sí? Y vale, suena como un lugar común. Pero si le das una vuelta desde el lado nuestro, de personas de fútbol, dices, ostras, igual es más importante de lo que suena. Todo lo difícil que es, lo día a día, las decisiones que hay que tomar, la emoción involucrada, todas las cosas que hay que tener en cuenta. Si duermes, no duermes, cómo duermes, y si está tu niño y tal.
Creo que todos los padres se pueden, en buena medida, reconocer en esta idea, ¿no? Y eso nos cambia a veces a los que trabajamos la perspectiva de los padres. Muchas veces pensamos, joder, que este viene y monta un lío y dice cosas y se porta mal y tiene un mal comportamiento y le dice a su chico le dice esto y el otro. Ya, pero recuerda su día a día. ¿Sí? Y recuerda lo que está viviendo esa persona y la información que tiene y cómo está decidiendo. Y quizás con eso solo podemos entender un poco más de dónde viene y ayudar, porque la realidad es que le gusta a quien le guste, club y padres tienen que trabajar juntos. Tienen que entenderse y tienen que trabajar juntos. La idea de los clubes de decir padre fuera es un error. Y te lo va a decir cualquier psicólogo de cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Han habido tantos problemas que la gente termina cortando por ahí, decir padre fuera. Claro. Es un error, es un error. Paciencia y trabajar. Y del lado de los padres, entender también a la gente de los clubes. Entender. Dudar, se puede dudar, la gente puede equivocarse. ¿Sí? Pero trabajar, cooperar con humildad, que si somos honestos y vamos a la base, todos queremos lo mejor para el niño. El padre quiere lo mejor para su niño y el club quiere que ese niño crezca, mejore y llegue al primer equipo. Partamos de esa base. Ese objetivo en común nos va a permitir ir juntos. ¿Sí? Entonces, con esa perspectiva que puede tener el padre y ese entendimiento y el temple de saber decidir con esa perspectiva en el niño primero, y la humildad y la tranquilidad y las cartas sobre la mesa, espero que pueda ser de utilidad. Pero creo que eso completa el cuadro de una forma más o menos clara. Este sería quizá un poco el consejo tuyo para cerrar un poco la entrevista. Sin duda, ese es mi consejo, sin duda. Así que sabemos que se pueden quedar muchas cosas en el tintero. Bueno, pero tampoco, luego podemos ir especializando más y claro. Si este episodio pues tiene mucho apoyo, y vemos que ha ayudado a muchos papás, que seguro que sí, pues bueno, podemos repetir y profundizar en ciertos aspectos. Totalmente. Si quieren poner algo en comentarios, pues sin problema. Sí, insultos también, no pasa nada. Sí, vale. sí, eso es lo que más motiva, pero no a los jugadores, a mí. No, a ti. Muy bien, Carlos. Oye, pues un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por compartir toda tu sabiduría, que aunque tú digas que no eres un experto, para mí lo eres, si no te hubiese traído ni aquí como invitado. Muchas gracias. Y nada, eso. Nada, y muchas gracias aquí, la verdad hemos estado genial aquí en este espacio, así que te agradezco mucho, me lo he pasado genial y ojalá que se pueda volver a dar si está seguro que sí. Ese sitio, ¿ok? Sin problema. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.